Buenas noches. Sí, buenas noches a todos los hermanos, hermanas y todo invitado oyente a la charla con tema falsas doctrinas y el discernimiento, ¿verdad? Realmente estamos ahora tocando un punto muy importante, y para que uno, ¿verdad?, no sea equivocado en creer en Dios, ¿verdad? Realmente debería conocer bien, tal como está escrito en la Biblia, la verdad que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y porque depende de esa fe, ¿verdad? Siendo perfecta, correcta, según la voluntad y la verdad de Dios. Si realmente uno ya puede tener al Espíritu de Dios con el Evangelio verdadero, y también puede caminarse con Dios, ¿verdad? Con la verdad. Porque Dios es invisible, pero siempre nuestro Dios está, ¿verdad? Como omnipresente. Pero realmente por medio de su palabra uno puede realmente caminar bien, correctamente, según, ¿verdad?, guía del Espíritu Santo de nuestro Dios, ¿verdad? Por eso es muy importante que estemos todos bien preparados con toda doctrina correcta y sana y también perfecta, tal como está escrita en la Biblia, para que uno pueda tomar buena base de la fe, ¿verdad? Entonces hoy eh, como tres, ¿verdad? Tercer, eh, como serie, ¿verdad? De ese tema de falsa doctrina y discernimiento. Y vamos a empezar entonces orando. Vamos a compartir, ¿verdad? Sí, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran misericordia y bendición para con cada uno de nosotros. Realmente, Señor, un día más de vida nos ha regalado nuestro Dios, Señor, por eso aún estamos aquí un día más con vida. Y realmente, Señor, y no viviremos para siempre en esta tierra, tarde o temprano vamos a partir, pero uno realmente con el destino perfecto y verdadero, realmente con la fe del Señor Jesucristo, uno puede llevar una vida con toda la felicidad y gozo, alegría, aunque pase el tiempo de angustia. También uno puede también llevar una vida con victoria y con gozo y salmos y cánticos para nuestro Dios. Pero aún mucha gente está confuso e inseguro, y también aún está muy también oscuro todavía, Señor, a nivel de la fe. Realmente, Señor, y rectifique si alguien está mal formada de la palabra, para que uno pueda entender bien, conforme a tal está escrita en la Biblia, con buen discernimiento, y lleve una fe aceptable y agradable ante los ojos de Dios, Señor. Si están algunos por llegar a conectarse, ayúdenos para que puedan estar junto con nosotros a tiempo en compartir esta bendición que el Señor nos ofrece. Señor, muchas gracias por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, entonces en esta vez, ¿verdad? Realmente vamos a compartir sobre doctrina. Está bien, ¿verdad? Infundida. Bien, está generalizada, ¿verdad? Para todo lado, en Occidente, en Oriente, a nivel de, ¿verdad?, cristianismo, y cualquier cantidad de personas quienes enseñan y también, ¿verdad?, congregan uno que y realmente buscando a Dios siempre se somete a una doctrina tal como así dice, ¿verdad? Como dice, confesar con la boca para salvación, ¿verdad? Entonces, como si fuera verdad, confesión es una condición, ¿verdad?, para llegar a ser salvo. Entonces, ¿con qué base de texto bíblico no dice eso? Aquí vamos a ver. Romanos capítulo 10, versículo 10, ¿verdad? Romanos capítulo 10, verso 10. Sí, vamos a buscar. Si yo leo, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Si por esa base de la palabra, ¿verdad? Uno confesando, ya pueden llegar a ser salvo, ¿verdad? Y por eso con este tema, ¿verdad? Hoy en día mucha gente ya hace oración de fe también, ¿verdad? Y haciendo una confesión que recibe a Cristo como su Salvador. Entonces uno terminando oración de fe, ya cree que está bien, ¿verdad? Que ya está conectado con el Espíritu de Dios, uno ya, hijo de Dios, uno salvo, está ya con Dios, ¿verdad? Pero realmente aquí hay un punto muy importante que necesitamos profundizar, ¿verdad? Por ejemplo, uno cree, no confiesa que pasaría. Entonces no puede entrar al cielo por falta de confesión. Y alguno que es mudo, ¿cómo podría confesar? ¿Verdad? Tiene fe segura y realmente ya no puede confesar porque es mudo. Y entonces en esta condición y no podría llegar a ser salvo, aunque cree, aunque tiene la fe en el Evangelio de Cristo. Y suena un poco raro, ¿no? Es algo muy parecido con el bautismo debe ser salvo, como uno enseña así, ¿verdad? Sin que sea bautizado, no puede ser salvo. Sin que sea bautizado, no puede entrar al reino de Dios. Entonces una paciente viene enferma, está en cama, y llevando una edad bien avanzada, y también está, ¿verdad?, muy delicada la salud. Entonces, en esta condición, uno, ¿cómo podría ser bautizada para confirmación de su salvación? Por eso ahí viene, ¿verdad?, gran equivocación, ¿verdad? Y por eso la vez pasada, este lunes pasado, ¿verdad?, compartí sobre 6 especies diferentes del bautismo. Bautismo de Juan Bautista, que hacía a los pecadores y a Cristo, otro bautismo a Cristo. Y también Juan mismo estaba hablando sobre el bautismo que Cristo iba a dar, bautismo del Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Entonces, y ese bautismo del cual habla Juan Bautista era bautismo en el Espíritu Santo, como dice San Marcos capítulo 16, verso 16. El que creyere, ¿en qué? Es en Cristo, que dice San Marcos capítulo 16, verso 15, y predicar el Evangelio del reino de Dios a toda la criatura, ¿verdad? Entonces, Señor, verso 15 de San Marcos 16, habla del Evangelio que debería divulgar todos los discípulos siendo enviado de Cristo, ¿verdad? Entonces uno que oye por medio de los enviados del Señor el Evangelio de la salvación. Entonces, ¿cómo debe reaccionar uno que oye? Creyendo, ¿verdad? Por eso San Marcos capítulo 16, verso 16 dice, el que creyere, ¿verdad? Y fuere bautizado, dice, creyere en qué? En el Evangelio, porque Evangelio es la palabra viva que limpia nuestro corazón. Cuando uno llega a ser libre del pecado, el Espíritu Santo entra. Eso se llama el sellamiento del Espíritu Santo. Entonces, siendo renacido en esta forma, sí puede entrar al reino de Dios, ¿verdad? Porque San Juan capítulo 3, verso 15, única condición Señor pone para que uno pueda entrar al reino de Dios, como el renacimiento del agua y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el agua del cual habla San Juan 3, verso 5, no es agua física, agua potable, agua de piscina o agua de río, no. Agua viva, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20 aquí, y estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, oye mi palabra, esa palabra es palabra viva, que es el Evangelio de nuestra salvación, que tiene poder para la salvación de uno, ¿verdad? Uno oye y cree, final, Espíritu Santo entra. Entonces el Señor dice, entraré a él, al que abre su corazón, siendo libre del pecado, oyendo el Evangelio, la palabra de la salvación, ¿verdad? Entonces ahí se cumple el renacimiento, el sellamiento del Espíritu Santo, ahí se cumple el bautismo en el Espíritu Santo. San Marcos 16, verso 16, ¿verdad? Y después Cristo habla, San Lucas 12, versículo 50, otro bautismo, en que iba a ser bautizado él, por lo cual estaba muy angustiado. ¿Por qué? Es el bautismo en su propia sangre, ¿verdad? Y
Entonces Cristo final, crucificado, murió en la cruz, bañado en su sangre, bautizado en su propia sangre, ¿verdad? Y quinto bautismo es bautismo en agua, de fe haber sido renacido, sellado del Espíritu Santo. Quinto bautismo suena como sepultación de la persona antigua como pecadora, ¿verdad? Entonces se bautiza en el agua, no importa de cualquier agua, agua potable, agua piscina, agua de río o mar, en donde sea, donde se encuentre en agua, uno se zambulla y se bautiza en el agua. Eso es símbolo de la sepultación de la persona, ¿verdad? Muerta, pecadora, que ya pasó, ¿verdad? Porque ya una persona ya renacida ante la presencia de Dios es nueva criatura, ¿verdad? Entonces, y realmente, y siendo justo renacido, ya, ¿verdad? Y ya tiene, ¿verdad? Ya otro rumbo, otro método, otra identidad como santo, justo hijo de Dios. Así que su persona anterior pecaminosa se está muerta, sepultada. Por el quinto bautismo se aplica eso, ¿verdad? Sexto bautismo es, el bautismo es zambullarse agua. Eso sí se simboliza como creer, ¿verdad? ¿Creer en qué? Mitad en la mentira, otra mitad en la palabra, no vale nada, ¿verdad? Entonces el bautismo como zambullarse en totalidad, desde planta de pie hasta cabeza, 100% se entra en agua. Así plenamente uno tiene que llegar a creer en la palabra de Dios, en el Evangelio. Por eso cuando se, ¿verdad?, expresa de la fe verdadera, también, ¿verdad?, se, ¿cómo se llama?, aplica como bautismo también, como dice Hechos capítulo 2, versículo 38, ¿verdad? Por eso cuando preguntaron los judíos que fueron bien tocados por la prédica de Pedro, ellos reconocen como pecadores, asesinos y también, ¿verdad?, matadores de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces ellos gimiendo preguntan, hermanos varones, ¿qué haremos nosotros? Por eso ahí, Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro dice, ¿verdad? Bautícese cada uno en el nombre del Señor, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para recibir el perdón del pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo, dice, ¿verdad? Por eso primero arrepentirse y después creer, es el bautizarse cada uno en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo es el Evangelio de la salvación. Entonces, ¿qué resulta? Uno recibe perdón de pecado y después que viene Espíritu Santo llega. Por don, por regalo de Dios, uno ya puede recibir al Espíritu de Dios, ¿verdad? Por eso ahí están hablando 6 bautismos en diferentes características, ¿verdad? Igualmente como este bautismo como es una condición que uno puede llegar a ser salvo hoy en día, como equivocadamente enseñan, sin que sea bautizado no puede entrar al cielo. Sí, bautismo en agua, ¿verdad? Ahí no se aplica, pero bautismo del Espíritu Santo, renacido, sí, esa es la única condición que Dios pide a uno que puede entrar al reino de Dios, ¿verdad? Pero igualmente hoy en día mucha gente toma como una condición la confesión, ¿verdad? La confesión como si fuera una condición de, ¿verdad?, entrar o ser salvo, ¿verdad? Entonces ahí viene, ¿verdad?, una condición, aparte de creer, hay otra mínima obra que es confesión. Igual que muchos judíos creían, ¿verdad?, sin que sean bautizados, no pueden entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces uno puede interpretar hoy en día, ¿verdad?, esa doctrina que dice, con confesión será salvo. Entonces para ser salvo tiene que confesar. Si no confesara no va a ser salvo. Entonces tomando esa obra, mínima obra de la confesión, ¿verdad?, como una condición de llegar a ser salvo, ¿verdad? Si no confiesa, no es salvo. Si confiesa, sí, puede ser salvo. Así se va a dividir ahí, ¿verdad? Entonces, y realmente ahí en este asunto, ¿verdad?, se viene gran error también, ¿verdad? Ya vamos a ver primero, aquí Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, ¿sí? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Está hablando dos niveles diferentes, ¿verdad? Antes había también una pregunta así, ¿verdad?, por una persona, y contesté un poco brevemente esa época, ¿verdad? Pero acá dice,
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pregunto a usted, ¿verdad? Entonces, ¿qué condición, qué situación dice aquí? Con el corazón se cree para justicia. ¿Qué sería para justicia? ¿Qué significa eso? Te dice, pero, se cambia nivel, ¿verdad? Se cambia nivel, se cambia, ¿verdad? Ya dirección también, pero dice, se cambia tono, ¿verdad? Con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué es llegar para justicia? ¿Qué es para ser salvo, para salvación? Por eso en este punto nosotros necesitamos ya profundizar, ¿verdad? A nivel de, ¿cómo se llama? Detalle del mensaje. Capítulo 10, verso 10, ya explico. Porque con el corazón, ¿verdad? Ahí no se aplica nada, mínima obra de uno, ¿verdad? Con el corazón uno oye y cree. Uno oye, cree. Crees es cosa de fe, ¿verdad? Cosa del corazón, ¿verdad? Entonces, porque con el corazón se cree para justicia. Así que la justicia es por la fe, ¿verdad? No por ninguna otra forma, ninguna otra manera. Por eso ya, antes de llegar a Romanos capítulo 10, ¿verdad? Romanos capítulo 1 confirmó total, ¿verdad? Apóstol Pablo diciendo de misma tema, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Verdad? Esa palabra, ¿verdad? Se conecta igual. Romanos capítulo 10, verso 10, en la mitad, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Por qué Pablo acá dice Romanos capítulo 1, verso 16? Esta palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese poder de la salvación de Dios, ¿a quién aplica? A todo aquel que cree. A todo aquel que confiesa, no. A todo aquel que sea bautizado, no. Todo aquel que tenga vida cambiada, no. Todo aquel que confiesa sus pecados pidiendo perdón, tampoco. Únicamente dice todo aquel que cree. Al judío primeramente. ¿Por qué al judío primeramente? Porque Cristo nace en la tierra de judío. Cristo muere en la tierra de judío. Cristo enseña a los judíos primeramente, ¿verdad? Entonces Cristo, así que Dios, ¿verdad?, da primera ocasión de la salvación para todos los judíos primero. ¿Por qué? Toda la palabra de Dios se guarda en la tierra de Judea. Por los profetas judíos fue escrita cada palabra, ¿verdad? Entonces el Señor da primera ocasión de la salvación, primera oportunidad de la salvación a los judíos primero. Por eso aquí dice, al judío primeramente y también al griego. Griego es esa época como representante de todos gentiles, ¿verdad? Entonces, segunda parte es ya gentiles, porque gentiles van a oír el evangelio de la salvación por medio de los judíos salvos. Por eso todos los apóstoles son todos judíos, ¿verdad? Por eso ellos, siendo enviados, predican a todos lados. Pero siempre aquí hablan de la fe. Se aplica la fe, ¿verdad? Verso 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios. O sea, en el evangelio que se revela la justicia de Dios. Por eso, y cuando llega a creer en el evangelio verdadero de Dios, ¿cómo pasa? Uno llega a ser justificado. Por eso, se cree, ¿verdad? Se cree para justicia, dice, Romanos capítulo 10, verso 10, ¿verdad? Como recién nosotros leímos, versículo Romanos 10, verso 10. Por quien con corazón se cree para justicia. Por eso, por la fe en el evangelio, uno llega a la justicia de Dios. Sin ella nadie puede entrar al cielo. Por eso el Señor ya había dicho, ¿verdad? San Mateo capítulo 5, ¿verdad? El libro San Mateo capítulo 5, y el Señor ya había dicho este punto, ¿verdad? ¿Cuál tipo de justicia con la cual uno puede entrar al cielo? San Mateo capítulo 10 dice así, versículo 20, ¿verdad? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que
¿Quién puede entrar en el reino de los cielos? Solamente los que tienen la justicia, pero mayor que la de fariseos y escribas. A nivel humano, ¿verdad? A nivel humano, ninguno puede ser, ¿verdad? Casi nadie puede ser como fariseos y escribas en cumplir la ley. Ellos muy estrictamente guardan desde su nacimiento hasta la muerte, ¿verdad? Guardan la ley legítimamente, sí, ¿verdad? Así que desde ya su abuelo, padre y continuamente, ¿verdad? Todos los judíos intentan para guardar los mandamientos. Ellos para guardar el día de reposo, ¿verdad? No prenden ni aire acondicionados. Cuando ellos compran, ¿verdad? Y platos, siempre ellos deciden para dónde usar. Primero deciden, nunca se mezclan las dos cosas, entre leche y carne. Nunca. Por eso cualquier plato, cualquier, ¿verdad? Tenedor o cualquier, ¿verdad? Cuchara, realmente se eligen para leche, toda la vida para la leche. Se elige para carne, toda la vida para la carne. Así se dividen total ellos, ¿verdad? Para guardar un mandamiento que se dice, según ellos así interpreta, ¿verdad? Que Dios no quiere que se mezcle la leche y carne. Porque una palabra dice, en la ley de Moisés, ¿verdad? No hervirá, dice, no hervirá cabrito con la leche de su madre, dice. Entonces, Dios no quiere que se mezcle la carne y leche. Así ellos interpretando esa palabra, ellos aplican así. Estrictamente ellos guardan, ¿verdad? Cada palabra, según su obra. Pero el Señor dice, con esa justicia no pueden entrar al cielo. Debe ser otra justicia mayor que la de ellos. Fariseo y escriba, ¿verdad? Única justicia mayor que la de ellos, fariseo y escriba, sería la justicia de Dios. ¿Cómo se conecta? Por la fe, dice. Por eso acá Romanos capítulo 1, ¿verdad? Verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, ¿verdad? Con corazón se cree para justicia. Eso es lo que dice Romanos capítulo 10, verso 10, ¿verdad? Por eso con corazón uno cree, se cree para justicia. Aquí dice verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice. ¿Verdad? Por eso uno cuando llega a creer, uno tiene ya fe, ¿verdad? Entonces uno puede realmente ya conectarse con la justicia de Dios, por la cual ya uno puede entrar al cielo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Romanos 10, verso 10, primera parte. Pero, dice, ¿no? Pero, ¿qué dice? Con confesión, dice, con confesión, con la boca se confiesa, ¿verdad? Para salvación. Entonces, esta salvación no está hablando del perdón del pecado. Estas salvaciones están hablando sobre salvación de toda, ¿verdad? Inmundicia del mundo, en cualquier, ¿verdad? Suciedad del mundo, ¿verdad? Porque realmente mientras uno justo renacido con cuerpo aún vive en esta tierra donde está llena de inmundicia, maldad, suciedad y violencia, cualquier verdad y pecado, ¿verdad? Realmente está pasando en el mundo. Y aún diablo domina como príncipe del mundo, Dios de este siglo. Entonces, aún siendo justo, ¿verdad? Teniendo este cuerpo inconverso, ¿verdad? Antes que venga nuestro Señor Jesús, entonces uno puede estar bien confrontado por cualquier tentación, con cualquier dificultad, con cualquier verdad, realmente atracción pecaminosa, entonces uno puede caer, puede hundirse en cualquier inmundicia. Entonces, ¿cómo se guarda la vida de un justo verdadero de Cristo? Por eso ahí está aplicando, ¿verdad? La confesión, ¿verdad? La confesión, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta salvación no es el perdón del pecado, esa salvación es protección de toda inmundicia del mundo completo, para llevar una vida, una obra correcta según la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahí mucha gente se cae como una trampa, ¿verdad? De pensamiento engañoso y el diablo, ¿verdad? Mete en el corazón de uno. ¿Sí? También mucha gente, ¿verdad? También ¿verdad? Quedan con gran error por ese vocabulario que dice la salvación. Entonces, y como que necesitamos ampliar, ¿verdad? También nuestro conocimiento a nivel de la Biblia. Porque en la Biblia total se usa muchas veces, ¿verdad? Este vocabulario, la salvación. Pero esa salvación no siempre significa el perdón del pecado. Salvación, ¿verdad? La Biblia grandemente están hablando tres tipos de salvación, ¿verdad? Grandemente.
salvación como el perdón del pecado para recibir el Espíritu Santo y ser renacido. Primer caso. Segundo caso, también se utiliza, ¿verdad?, ese vocabulario de la salvación, ¿verdad?, pero para mantener la vida cotidiana limpia, sana, santa de cada justo renacido, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esto también se usa, en este caso también se usa ese vocabulario salvación también. Y después, ¿verdad?, tercera salvación, que será transformación de nuestro cuerpo. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nuestro cuerpo pecaminoso, nuestro cuerpo vil, se convierte en el cuerpo glorioso de Cristo, como Cristo. Por eso Cristo se llama primicia de la resurrección. ¿Qué significa primicia? Primer fruto, ¿verdad? Primer fruto de la resurrección. Así que todo justo, teniendo el mismo espíritu de Cristo, así seremos transformados como Jesucristo, ¿verdad? Como nuestro cuerpo como el de Cristo. Nuestra posición, identidad, como heredero de Dios y coheredero con Cristo, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 8, ¿verdad? Así seremos. Entonces, Cristo es primicia de la resurrección. Entonces, cuando venga el día de resurrección, primero la resurrección para justo, y cuando venga nuestro Señor también, primero los que están muertos físicamente en Cristo se resucitan, y después, luego, ¿verdad?, los que estamos vivos y quedados aquí con cuerpo vivo, seremos arrebatados, seremos transformados, teniendo el cuerpo nuevo, teniendo cuerpo glorioso como el de Cristo. Entonces este cuerpo, ¿verdad?, se queda redimido, salvado de ese carácter pecaminoso que aún mora en esta carne inconversa, ¿verdad? Por eso, esa transformación de nuestro cuerpo también se dice como salvación en la Biblia. Con que aquí estamos, ¿verdad?, cerca, busquemos Romanos 8, Pablo mismo gime, dice, por esa adopción del cuerpo, dice, ¿verdad?, adoptación, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, no solo criatura o creación, dice aquí, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por eso, la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? Eso es el rapto de la iglesia, transformación de nuestro cuerpo. Por eso aquí se usa la redención, ¿verdad? La redención. Eso es la salvación de nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿De qué? Del carácter y naturaleza pecaminosa que están aún metidos, ¿verdad?, dentro. Entonces, en este punto, ¿verdad?, realmente, y están hablando bien, ¿verdad?, y claramente, aquí Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Sí, versículo 10 otra vez. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces esta salvación no está hablando del perdón de pecado, sino salvación de nuestro cuerpo, transformación de nuestro cuerpo, ¿verdad? Renovación de nuestro cuerpo total. Entonces bíblicamente, ¿verdad?, ¿dónde usa la Biblia en la salvación? Ese vocabulario salvación, ¿verdad? Pero otro método, ¿verdad?, otro, ¿verdad?, idea se usa ese vocabulario, ¿verdad?, salvación. Poquito chequeamos. Si puede buscar, ¿verdad?, busquemos Hechos. No, primero vemos acá. Sí, entonces Hechos está bien. Hechos capítulo 15, versículo 9. Vamos a ver un poco. Sí, Hechos capítulo 15, versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.
Aquí está hablando, ¿verdad? Purificación de nuestros corazones por la fe únicamente. Eso es primer parte de verso 10, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Entonces, primer parte, con el corazón se cree para justicia, dice, con el corazón se cree para justicia. No con otros, sino con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que aquí, ¿verdad? En su capítulo 15, verso 9 dice, purificando por la fe sus corazones. ¿De quién corazones? Corazón de los gentiles. Porque aquí, en su capítulo 15, verso 9, está testificando apóstol Pedro, ¿verdad? Quien había ido a la casa de Cornelio para predicar. A Cornelio y su familia, sus íntimos amigos. Esa época, ¿verdad? Solamente Pedro, ¿verdad? Encontró solo gentiles, los gentiles nada más. Entonces ellos oyendo el evangelio y final, ¿verdad? Recibiendo la salvación por fe, llegó el Espíritu Santo, porque es hasta esa época el Señor permitió que, ¿verdad? Cualquier persona, ¿verdad? Y recibe la salvación, como señal de Dios daba ese tiempo, hablar lengua, ¿verdad? Entonces, y empezaron a hablar, ¿verdad? Cornelio y sus familias y sus íntimos amigos debía haberle recibido el evangelio y siendo sellado con el Espíritu Santo, ellos como todo judío salvo empezaron a hablar lengua. Por eso Pablo y Pedro quedó bien, también contento, ¿verdad? Viendo que, Señor, no solo, ¿verdad?, este evangelio para los judíos, sino para los gentiles también. Hacer entendiendo, ¿verdad?, esa voluntad de Dios, él quedó bien, ¿verdad?, ya convencido de que esa salvación no solo para judíos, sino para los gentiles. Por eso, y Pedro, ¿verdad?, ese tiempo ya brincó, ¿verdad?, el judaísmo. Porque él llegó a predicar a los gentiles, no cerrado en su, ¿verdad?, y judaísmo, ¿verdad? Por eso esa parte está contando, testificando ante, ¿verdad?, y cualquier, ¿verdad?, ante, ¿cómo se llama?, ante una doctrina que, ¿verdad?, que estaban divulgando los judíos que no son renacidos, como dice Hechos capítulo 15, verso 1, ¿verdad? Por esa discusión, y Pablo, ¿verdad?, sacó ese tema de, ¿verdad?, purificando con fe sus corazones, no por otra obra, sino por fe únicamente, ¿verdad? Hechos capítulo 15, verso 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Por esa doctrina bien equivocada, ¿verdad?, estaba divulgándose para todo lado, todo el mundo, ¿verdad?, de esa época. Entonces ellos, y llegan, ¿verdad?, hasta los hermanos, ¿verdad?, que estaban ya creyendo, ¿verdad?, por la gracia, ¿verdad?, pero se viene gran confuso. Entonces, ¿cómo, ¿verdad?, ya confrontar con esa doctrina equivocada? Sí, por eso ahora verso 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, subiesen, ¿verdad?, Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Por eso ahí ya se forma, ¿verdad?, buena también conversación y discusión, ¿verdad? Porque hasta ahí, esa época, ¿verdad?, aún no estaba bien preparada, ¿verdad?, y, ¿cómo se llama?, con claridad de cada doctrina. Por eso cuando se ve alguna idea rara, ¿verdad?, se queda muy confundido. Por eso al final Pedro saca ese tema que pasó, Hechos capítulo 10, ¿verdad?, predicando a la familia de Cornelio y sus íntimos amigos, ¿verdad? Por eso, verso 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó, les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, y lo mismo que a
nosotros. Porque ese tiempo ellos hablaron lengua también, ¿verdad? Como otro judío salvo, ¿verdad? Versos 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Nosotros judíos, ellos gentiles, ¿verdad? Purificando por fe sus corazones. Por eso, únicamente nuestro corazón se purifica por la fe, nada más. No hay otra forma, por la fe en el Evangelio. Ahí no se mete nada, oración, confesión, petición, ni, ¿cómo se llama? Bautismo, ni diezmo, ni obra. Buena, mala, ahí no se mete. Solamente Cristo cumplió el Evangelio con su sangre. Uno llega a creer en el Evangelio de la salvación hecha por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Final, uno puede, ¿verdad?, llegar a conocer y tener la vida eterna, ¿verdad?, por el Evangelio, por medio de la fe únicamente, ¿verdad? Por eso, con corazón se cree para justicia, dice. Con corazón se cree en qué? En el Evangelio de la salvación. ¿Para qué? Para llegar a la justicia, justicia de Dios, para ser justificado, santificado, limpiado. Solamente por la fe, ¿verdad? Y entonces aquí poquito vamos a pasar un vocabulario, ¿verdad? Salvación. En este caso también se utilizaba, ¿verdad? Para que entienda, para que no se confunda, ¿verdad? Con confesión, ¿verdad? Con boca y confianza para salvación. Por ejemplo, aquí Salmos 37, verso 39 dice una palabra así, ¿verdad? Porque la salvación de los justos es de Jehová. Claro, ya siendo justo, ¿verdad? Salvo no. Pero ahí está hablando la salvación, ¿verdad? De lo justo, dice. Porque la salvación de los justos es de Jehová. ¿De qué salvación está hablando? Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Así que los justos están en el tiempo de la angustia. Pero la salvación de ellos, los justos, ¿verdad?, es de Jehová, dice. Así suena, ¿verdad? Primero los justos como salvo. Los justos, pueblo santo de Dios. Los justos se está preparado ante Dios, ¿no? Como pueblo de Dios. Pero aquí está hablando la salvación de los justos. Es de Jehová. Así que Jehová brinda la salvación a los justos, quienes están en el tiempo de la angustia, dice. Así que, ¿verdad? Esa salvación obviamente no es el perdón del pecado, ¿verdad? Esa salvación, salvación de toda angustia, con la cual pueden pasar todo lo justo. Así que Jehová Dios, ¿verdad?, realmente cuida, ¿verdad?, a su justo. Y ¿verdad?, a ellos, ¿verdad?, rescata de toda angustia. Por eso justo cae 7 veces, pero siempre Dios lo levanta también, dice así, ¿verdad? Y también los ojos de Jehová están sobre los justos. Sobre los justos está puesto los ojos de Jehová. Y sus oídos, dice, los oídos de Jehová, a clamor de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los justos. ¿Por qué los justos claman? Porque los ojos de Jehová están puestos sobre los justos. Para cuidar, para salvar de toda angustia, cualquier situación y cualquier circunstancia, cualquier dificultad, persecuciones, problemas, sufrimiento y angustia, cualquier cosa. Porque aún cada justo renacido está en el mundo donde el diablo ataca, donde el diablo trabaja, donde el diablo engaña todavía. Por eso realmente, ¿verdad?, aún todavía nosotros, y siendo justos, ocupamos, ¿verdad?, esa salvación. Por eso, ¿cómo? Con confesión, dice confesión. Cuando viene alguna tentación, ¿verdad? Cuando viene alguna tentación, ¿cómo uno puede quitarla o brincarla? Cuando viene alguna, ¿verdad? Cuando viene alguna tentación, siendo justo tiene que confesar. Yo soy justo, yo no comparto ese tipo de cosas. Cuando viene alguna invitación, ¿verdad?, de tomar y también fumar o cualquier, ¿verdad?, como participación de alguna obra pecaminosa, ¿verdad? Realmente uno, importante confesar su fe. Soy cristiano renacido. Yo ando con Dios. Cristo es mi Dios. Yo lo sirvo. Entonces mucha gente, ¿verdad?, y se aparta. No va a molestar. Uno no se va a caer. ¿Por qué? Ya uno tiene, ¿verdad?, esa
confesión de su fe, entonces se protege totalmente de toda, ¿cómo se llama?, tentación o cualquier cantidad de dificultad, ¿verdad?, del mundo también. Por eso es importante para nuestra vida, nuestra salvación de vida cotidiana, importante nuestra confesión, ¿verdad? Por ejemplo, uno ya cuando invita a alguien, ¿verdad?, con alguna vida pecaminosa, alguna acción pecaminosa, pero uno callado, sigue, ¿qué pasa? Uno se hunde. Por eso, esa salvación con confesión, ¿verdad?, está hablando salvación de vida cotidiana. ¿Sí? No debería confundir, ¿verdad? Esa no es condición para llegar a ser salvo, jamás. Siendo salvo por la fe, uno confiesa, para no participar en cualquier cosa del mundo corrompido, ¿verdad? Por eso, Romanos capítulo 12, también dice versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que nosotros tenemos esa meta, llevar una vida aceptable, agradable, ¿verdad?, y perfecta, para, ¿verdad?, realmente agradar a nuestro Dios. Por eso es importante, ¿verdad?, confesar nuestra fe ante todo el mundo entero, para que uno, ¿verdad?, llevan una vida diferenciada al mundo, ¿verdad? Por eso es importante esa confesión. Por eso la confesión no es como una confirmación de la salvación o perdón del pecado, jamás, ¿verdad? Y después ya vamos a ver un poquito. Y aquí, Gálatas capítulo 5, versículos 2 y 3 también dice, ¿verdad? He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué quiere decir esto? Mínima obra es la circuncisión. Pero uno que cree, ¿verdad?, por medio de la circuncisión llega a ser salvo, por esa mínima obra que es la circuncisión, ¿verdad? Entonces, uno ya elige, ¿verdad?, obra para llegar a ser salvo, ¿verdad?, no por la gracia de Cristo. Entonces uno tiene obligación total de guardar la ley completa para llegar a ser justificado. Y está desligado de la gracia del Señor, dice. ¿Verdad? Por eso, para los judíos, la circuncisión era un tropiezo. Hoy en día, para muchos, ¿verdad?, y cristianos, o uno que creen que ya son cristianos, también cae, ¿verdad?, como un gran tropiezo la confesión. Si yo soy o no lo soy, depende de uno, ¿verdad? ¿Usted confesó o no? O sea, usted confesó aceptando a Cristo como su Salvador. Entonces usted es salvo. Usted no confesó, entonces no. Entonces ahí se divide lo que es salvo o no, lo otro que no es salvo por confesión. Entonces se viene gran error y equivocación. Peligroso, man. Señor nunca diferencia, ¿verdad?, con mínima obra, sea confesión o circuncisión. Solo Cristo ve la fe que uno tiene. Por eso solo por la gracia somos salvos, ¿verdad? Uno que habla bien, sí, confesar fácil, pero uno que ni habla, como siendo mudo, no puede. ¿Cómo confesaría? También por fe uno puede llegar a ser salvo, ¿verdad? Sí, por eso Gálatas capítulo 5, versos 2 y 3 dice este punto, ¿verdad? Y Gálatas capítulo 2 y 16 también está confirmando total nuestra salvación puramente por la fe, ¿verdad? Yo leo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice eso. Así que por la fe, puramente por la fe, únicamente por la fe
en el Evangelio de Cristo. Ahí no se mete mínima obra como omisión, jamás tampoco. ¿Sí? Entonces, y sexta, ¿verdad? Doctrina que hoy en día están también y corriendo en el mundo, ¿verdad? Bien equivocadamente. Por ejemplo, una doctrina dice así: será salvo todo aquel que invocar en el nombre del Señor. El mismo Romanos capítulo 10 dice, ¿verdad? Por eso la gente se confunde otra vez con ese tema de, ¿cómo se llama? Invocar. Yo leo aquí, Romanos capítulo 10, versículo 13. Así dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por esa parte de la Biblia uno dice, debe invocar el nombre del Señor, será salvo, si no, no dice. Peligroso. Por falta de discernimiento, ¿verdad? Uno puede, en verdad, formar una doctrina muy equivocada, así también. Pregunto, Señor lo había dicho ya en San Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor ya dijo esto o no. Entonces no suficiente ya dijo por invocar. ¿Qué es invocar? Llamar al Señor, ¿verdad? Orar al Señor. Y también, ¿verdad? Y buscar al Señor, ¿verdad? Invocar. ¿Cuál es el problema? Y, por ejemplo, por la palabra que dice San Juan capítulo 8, verso 11, ¿verdad? Cristo dijo a la mujer adúltera, ¿qué dijo? Mujer, vete y no peques más. Así dice. Ahí exactamente, ¿verdad? San Juan capítulo 8, verso 11 dice, Jesús dijo a la mujer, ¿verdad? ¿Dónde está? Los que te acusaban, ninguno condenó. Ella dice, ninguno. Ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así dijo. Entonces primero Cristo dijo a la mujer adúltera, mujer, ni yo te condeno. Después dijo, vete y no peques más. Así que no pecar más es resultado de ser salvo. Primera palabra, como cayó a la mujer adúltera, mujer. ¿Quién es mujer? Una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Pero Cristo que dice, mujer, ni yo te condeno. Primera palabra, antes de poner segunda, ¿verdad? Primera palabra que salió de la boca de Cristo hacia mujer adúltera, mujer, ni yo te condeno. ¿Qué significa decir eso? Ni yo te condeno. Cristo ve a esa mujer sin pecado. ¿Dónde está el pecado del mundo entero? Cristo ya fue presentado por Juan Bautista, ¿verdad? En donde Cristo iba a ser bautizado, ya fue presentado, como dice San Juan, capítulo 1, verso 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Juan Bautista testificó de Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan lleva a Cristo en el agua para bautizar. Porque Juan en el principio no había entendido de qué idea Cristo quería ser bautizado. Pero Cristo enseñó, así conviene que cumplamos toda justicia. Ahora Juan entendió por qué Cristo quiere ser bautizado. Por eso lo lleva en agua y lo bautizó, ¿verdad? Entonces Cristo, ¿quién es? El Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo ya. Así que, ¿verdad? El bautismo simboliza, ¿verdad? Morir, castigarse. ¿Por qué Cristo decide morir y castigarse? Porque ya decide llevar el pecado del mundo en sí, en su cuerpo, ¿verdad? Como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Con su propia voluntad y amor infinito hacia el mundo. Como dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Así que Cristo vino ya con amor para cargar el pecado del mundo con su propia voluntad. Por eso nadie lo obligaba a Cristo que fuera bautizado con Juan como Cordero de Dios, ¿verdad? Pero Cristo con su amor y voluntad llegó ahí y bautizado como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, ahora ya ocupa cancelar el llega en la cruz y murió final, ¿verdad? Entonces, y en este caso, ¿verdad? Cristo, y siendo bautizado como Cordero de Dios y quitando el pecado del mundo y
final, ¿verdad? Llegó sobre el monte Calvario, en la cruz colgado, y derramó su sangre, y pagó una vez para siempre por todo nuestro pecado, ¿no? Entonces, entre dos acciones, en el primer bautismo en agua y segundo bautismo en su sangre, ¿cuánto tiempo hay? Diferencia de, ¿verdad? 3 años y medio de tiempo diferente, ¿verdad? Se encuentra. En 3 años y medio, Cristo encontró con la mujer adúltera, ¿verdad? Después del bautismo en agua como Cordero de Dios. Pero antes de morir en la cruz crucificado, derramado, como bañado en su sangre, ¿verdad? Cristo encontró con la mujer adúltera. Así que San Juan capítulo 8, ¿verdad? Viene después de San Juan capítulo 1, en el cual Cristo fue ya testificado como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ante Juan, ¿verdad? Y San Juan 8, final, Cristo encuentra con la mujer adúltera. Viéndola, que dice Jesús, mujer, y yo te condeno. ¿Dónde está el pecado de la mujer adúltera? Todo el mundo mirando la obra de ella la condena, pero Cristo ve el pecado total de la mujer adúltera juntamente con el pecado del mundo que ya Cristo cargó en el, ¿verdad? En capítulo 1 de San Juan, ¿sí o no? Siendo bautizado por Juan como Cordero de Dios, él recibió el pecado del mundo trasladado en él. Entonces, el pecado de la mujer adúltera completa está en su cuerpo. Por eso Cristo está destinado para llegar a la muerte en la cruz, sobre el monte Calvario. Primera palabra que salió de la boca de Cristo, mujer, y yo te condeno. Y dice después, ¿verdad? Como resultado, ¿verdad? Mujer, y yo te condeno, vete y no peques más. Así que no pecar más. Ese es el resultado que viene después de la salvación, después de haber encontrado con el Salvador llamado Jesucristo. Para confirmar, ¿verdad? Esto, Cristo, cuando subió al cielo, envió su Espíritu Santo a todos los creyentes. Así que la mujer adúltera debe ser una que recibió el Espíritu Santo en su corazón. Por eso el Espíritu Santo conforta a su rebaño de Cristo. Pastorea, guía, ¿verdad? Enseña y redarguye. Y también, ¿verdad? Cuando uno se camina mal, se tristeza, ¿verdad? Y también Cristo, ¿verdad? Disciplina por el Espíritu Santo morado en el corazón de cada justo, pasando el día de Pentecoste. Cuando uno camina mal, corrige. Por eso, para cumplir segunda palabra que dijo, vete y no peques más, Cristo regresó a la mujer adúltera, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Debe haber muerto como Cordero de Dios en la cruz, derramando la sangre final, ¿verdad? Así que, vete y no peques más. Eso es palabra, ¿verdad? Después de la salvación. Cristo se la dice, ¿verdad? Al que es salvo, no como condición. ¿Cuál es el problema, verdad? Tomar esa doctrina. Compensar, ¿verdad? Compensar todo. Aquel será salvo todo. Aquel que compensar en el nombre del Señor. Toma como una condición. Ahí viene peligro, ¿verdad? Uno confiesa. Y también uno, ¿verdad? Convoca nombre del Señor. O invoca nombre del Señor, será salvo. Entonces están poniendo al revés. No peque más. Entonces no te condenaré. Así suena. Comparando, ¿verdad? Capítulo 8. Donde Cristo habló con la mujer adúltera. Pero realmente, ¿verdad? Y como una gran equivocación hoy en día enseñan como si fuera como una condición invocar al Señor, ¿verdad? Y llega como salvación, como resultado de invocar. No es así. Por eso ahora mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Enseñando en detalle este punto, sigue hablando, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículo 13 otra vez. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? Está hablando será salvo del pecado. Está hablando sobre el perdón del pecado. Está hablando liberarse del pecado para llegar a ser renacido. No, a los que son ya renacidos por creer con corazón, ¿verdad? A ellos que son justos, renacidos, salvo, habla con esa palabra.
para mantener la vida cotidiana, pero con santidad, con una vida correcta y limpia, sana y aceptable ante la presencia de Dios, ¿verdad? Por eso ahora enseña, explicando, ¿verdad? Desde invocar, ¿verdad? Verso 14, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahora Pablo dice, ¿verdad? Según la revelación de Dios, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Así que sin creer, ¿verdad? Sin creer, ¿verdad? No pueden invocar al Señor. Así que primero fe, primero creer, luego viene invocar. ¿Me explico? No es invocar primero y tener fe y ser salvo. Así que el invocar es el resultado de creer. Primero ya está creyendo uno, ¿verdad? Porque sin creer, ¿cómo invocaría? Dice acá, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pues antes de invocar en el nombre del Señor, primero creen. Por eso, habiendo creído en Él, en Cristo Jesús, ¿verdad? Después viene ya invocar. Oración, no es, ¿verdad? Como antes de ser salvo. Siendo salvo viene oración. Cristo, ¿verdad? Cuando enseñó a sus discípulos de la oración, primero salvando, rescatándolo, ¿verdad? Con el Evangelio, después el Señor enseña. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad? Si Padre Nuestro, oración Padre Nuestro, famosa oración de la cual un día comparto sobre ella, ¿verdad? Bien detalladamente, Y cuando el Señor enseñó, ¿verdad? Cuando enseñó Señor sobre la oración, ¿cuándo fue? San Lucas capítulo 11, ¿verdad? San Lucas capítulo 11, verso 1, así pasó, ¿verdad? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Por eso Cristo, ¿verdad? Enseña un ejemplo de oración, la cual llaman hoy en día Padre Nuestro, ¿verdad? Pero aquí, San Lucas 11, ¿en qué condición está cada discípulo? Ellos ya son renacidos salvos, aunque no se presenta todo el testimonio de la salvación de cada discípulo, ¿verdad? Pero San Juan capítulo 5 está hablando de la salvación de Simón Pedro. Cuando él, ¿verdad? Y pescó una gran cantidad de peces poniendo sobre 2 barcos casi que hundiesen, ¿verdad? Se pescó una cantidad enorme hasta hundir 2 barcos, ¿verdad? Entonces Pedro, viendo a Cristo, no es como cualquier hombre, cualquier persona, no es como cualquier maestro, no es. Eres el Dios mismo. Por eso se postró, ¿verdad? Ante la presencia de Dios. Él dice, ¿qué dice? Señor, soy pecador, apártate de mí. Tú eres santo Dios, yo soy pecador sucio. Apártate de mí, Señor. Ahora Pedro cambia todo, ¿verdad? Antes había llamado a Cristo maestro, dice, ¿verdad? Maestro, hemos estado trabajando toda la noche, pero no hemos pescado nada. Pero en tu palabra pogaré dentro del mar, ¿verdad? Por eso él echó la red según palabra de Cristo y pescó un montón. Pedro debe haber pescado una cantidad de peces por la palabra de Cristo. Él se postró ante él y dice esto, ¿verdad? Soy pecador, apártate de mí. Cristo responde, no temas. A uno que está temblando por su pecado, Cristo responde, no temas. ¿Qué significa no temas? Que diga Cristo a un hombre pecador llamado Pedro, que está temblando por su pecado. Pero Cristo dice, no temas. ¿Qué significa? Tu pecado es en mí. Castigo no sobre ti, sino sobre mí. La condenación no sobre ti, sino sobre mí. ¿Verdad? Eso significa. Pues al final Cristo murió en la cruz. Aunque Pedro, ¿verdad? Hasta punto de ver, ¿verdad? Que Cristo ya se haya de morir. Él negó 3 veces contra Cristo, ¿verdad? Bien avergonzado. Pero siempre Cristo cargado pecado total del mundo entero juntamente con todos los pecados, pasado, presente y futuro de Pedro, ¿verdad? Cristo canceló. ¿Quién es Jesús? Salvador verdadero de Pedro y como el del mundo también, ¿verdad?
Por eso, San Lucas 5 se presenta la salvación de Pedro. Ahora San Lucas 11 está hablando de la oración Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces esa oración, invocar al Señor, cuestiones después de la salvación viene, ¿verdad? Por eso la oración no para pecadores, sino para justos. Por eso la oración de justo puede mucho. Los ojos de Jehová están sobre sus justos, ¿verdad? Y el oído, los oídos de Jehová, al clamor de ellos está inclinado, dice, ¿verdad? Por eso el invocar es cosa de justo, no pecadores, no condición para recibir a Cristo como su Salvador o para llegar a ser salvo, no, absolutamente nada que ver. Pues ahora, Romanos capítulo 10, otra vez, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso, para invocar primero creen, para creer primero oír, porque la fe es por el oír, ¿verdad? Sin oír no hay fe. Y después que dice, ¿y cómo oirán sin haber, ¿verdad? Quien les predique? Por eso para oír tiene que existir uno que predique correctamente. Por eso realmente ese punto importante, ¿verdad? Cristo enviando a sus discípulos de dos en dos. Cristo, como decía, en donde quiera que entre, ¿verdad? Pedid pues, la paz para ellos, para la casa de ellos, ¿verdad? Si es digno, caerán, ¿verdad? La paz sobre ellos, si no, volverá la paz a vosotros. Pero cuando salgáis de ellos, dice, ¿verdad? Sacudid vuestro polvo y testificad, dice. Porque esa casa o ciudad, ¿verdad? Será peor que Sodoma y Gomorra, dice. ¿En qué sentido peor? Uno que rechaza, ¿verdad?, los enviados del Señor con el Evangelio de Cristo, no hay otra forma para que ellos puedan recibir la salvación. Porque única forma en que Dios salva al mundo entero es por medio de la predicación. Por la locura de la predicación salva al mundo entero. ¿Por qué es locura? Dios siendo todopoderoso, ¿verdad? ¿Cómo puede ser cada uno visitar casa, ¿verdad?, ciudad o diferentes países viajando, ¿verdad?, y aprendiendo idioma de cada país y enseñar y predicar? Demasiadamente complicado. Pero Dios, siendo todopoderoso, toma como su voluntad salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, Señor establece su voluntad así. ¿Quién puede decir que no? Como dice, ¿verdad?, Corintios, ¿verdad? Primera Corintios capítulo 1. Primera Corintios capítulo 1, verso 18 hasta 21 dice, ¿verdad? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Y dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios. ¿Qué agradó a Dios? Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso, sin que sean predicados por los que son de renacido enviados de Dios, nadie puede llegar a ser salvo. Por eso el Señor, ¿verdad?, dice San Mateo 10, ¿verdad?, enviando a sus discípulos de dos en dos. Cuando ellos no os recibáis, cuando no os reciban, ¿verdad?, salid, dice, ¿verdad?, pero sacudiendo polvo y testificad de que ellos, ¿verdad?, serán peor que ciudad Sodoma y Gomorra en el día del juicio, dice. Por lo menos Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, y fue destruida total, con fuego y azufre que cayó del cielo. Pero ahora está eliminada total, ¿verdad? Solo se encuentra como una ruina allá a la par del mal muerto. Pero los que rechazan a los enviados de Dios con el Evangelio de Cristo, por rechazarlo, todos los que los rechazan, ¿cómo termina? Ellos no solo, en verdad, y no entran al reino de Dios, sino que ellos caen final juntamente con el diablo al fuego eterno para sufrir para siempre.
peor que Sodoma y Gomorra por eso. Porque ese sufrimiento va a ser eternamente. ¿Qué quiere decir? Si hubiera otra manera, otra visión, otra revelación, otra manera, otra forma que lleguen unos a ser salvo, fuera de ellos enviados de Dios, entonces Cristo no hubiera dicho esto, ¿verdad? Pero cuando uno rechaza a los enviados de Dios con el Evangelio de Cristo, no hay forma, no hay manera para que llegue alguien a ser salvo. Única manera por la predicación. Por eso a Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así dice. Por eso, como dice acá, 1 Corintios capítulo 1, verso 21, ¿verdad? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como continuación, ¿verdad? Ese es donde estábamos leyendo Romanos capítulo 10. Versículo 14, última parte dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Dice, ¿verdad? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? No puede predicar sin que haya los que prediquen, ¿verdad? Pero hoy en día hay muchos que predican, pero muy poco los que predican la verdad del Evangelio de la justicia de Dios. Final, ¿verdad? ¿Cómo uno puede predicar? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo no pueden predicar sin que sean enviados de Dios? Por eso de inicio, ¿quién? Dios inicia su obra de salvar al mundo. Dios envía a su siervo y su iglesia, su justo renacido, sellado del Espíritu Santo, a todo lado, ¿verdad? A cualquier país, cualquier ciudad, cualquier pueblo, cualquier, ¿verdad? Varios. Y cualquier casa, cualquier persona. Entonces, ¿verdad? Dios envía a sus siervos llegan y predican con obediencia, ¿verdad? Según la voluntad y palabra de Dios. Otros oyen. Oyendo, mira, el oír es por el oír, ¿verdad? El oír es en la fe es por el oír es por la palabra de Dios. Entonces, ¿verdad? Oyendo y se forma fe. Y creyendo en que en el Evangelio. Y final llega creyente, ¿verdad? Ser salvo. Y después que viene el invocar. El invocar no es como una condición para creer, sino como resultado por creer. Así, ¿verdad? Cambio de vida, debe haber sido salvo, viene. Por eso, invocar, siendo salvo, renacido, viene. Por eso así, ¿verdad? La Biblia está hablando, poniendo buena orden así, ¿verdad? Pero ¿cuál es la equivocación de hoy en día? Muchos pastores han encontrado con cualquier cantidad de personas, invitando, ¿verdad? Entonces dice, invoque el nombre del Señor, será salvo. Equivocado. Invocando toda la vida, siendo pecador, nunca va a ser salvo. Siendo pecador, tiene que ser enseñado del camino de la salvación, que es el Evangelio de la salvación de Dios, ¿verdad? Eternamente, ¿verdad? Entonces, siendo ya uno creyente del Evangelio y final, ¿verdad? Y ya creyendo en el Evangelio pueden llegar a ser salvos, siendo salvos ella con el Espíritu Santo, siendo hijo de Dios, preparado para entrar al reino de Dios. Entonces, ¿verdad? Mientras vive aquí en la tierra toda la vida, invoca al Señor para llegar a ser salvo de toda la circunstancia, peligro, tentación y cualquier ataque y cualquier, ¿verdad? Tribulación que pueden pasar. Por eso es importante la oración de justo. ¿Sí? Pues acá, y vamos a ver, ¿verdad? Y similar, ¿verdad? Que dice esa salvación, que no es como perdón del pecado, sino salvación de toda circunstancia, ¿verdad? Así Santiago 5:16 dice, confesaos vuestra ofensa unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice. Por eso, aquí el Señor manda eso. Santiago, esa carta dirigida a los justos renacidos, ¿verdad? Entonces a los salvos y también, ¿verdad? El Señor enseña que oren.
Y algunos están enfermos también, ¿verdad? Oren por ese enfermo, dice. Cuando uno cayera en enfermo, está en enfermedad, ¿verdad? Pueden llamar a los ancianos como líderes de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ahí pueden, ¿verdad? Y uno puede confesar. Por causa de alguna, ¿verdad? Mal vida, puede Dios dar disciplina también. Entonces, uno confiesa que está mal, ¿verdad? Entonces, y final, ¿verdad? Ancianos, líderes de la iglesia o pastores, ¿verdad? Que llegan a casa, ¿verdad? Para guiar a esos hermanos. Ese hermano, ¿verdad? Que están afectados de estar enfermo. Entonces, y ora para él. Señor, que dice, así va a oír, dice, ¿verdad? Por eso la oración de eficacia justo puede mucho. ¿En qué sentido? Así, oración de justo puede, ¿verdad? Salvar a uno de la enfermedad. En este caso está hablando, ¿verdad? Salvarse, ¿verdad? De la enfermedad. Así se puede usar la salvación también, ¿verdad? Y Proverbio capítulo 15, verso dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Aquí está hablando, ¿verdad? ¿A quién Dios oye? A los justos. Siendo justo, ya está salvo. Ya está renacido. Siendo justo, ya pueblo santo está con Dios. ¿Verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Y la oración de los justos, no para salvación o perdón del pecado, sino para, ¿verdad? Toda la circunstancia de la cual ocupan ellos ser salvados, ¿verdad? Pueden orar, ¿sí? Por eso en la Biblia están hablando, ¿verdad? Oración de los justos, no de los pecadores. Más bien, ¿verdad? San Juan capítulo 9, verso 31 que dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Así que siendo pecadores invocando el nombre del Señor, en el nombre del Señor, ¿así pueden ser salvos? No. Dios ni oye a los pecadores. O sea, ¿a quién oye? A los que es temeroso de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Ser renacido, ser santificado, ser justificado por medio de la fe en el Evangelio de Cristo únicamente, ¿verdad? Pues a los que son salvos, renacidos ya justo, a ellos Dios oye, dice. Entonces, ¿cómo puede ser? Siendo pecador, invocando el nombre del Señor, será salvo. No suena nunca. Sí, por eso, y Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 10. Si realmente, ¿verdad? Importante verso, sí, y 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa salvación jamás, salvación del pecado. Como perdón del pecado no es. Esto es, ¿verdad? Salvación de todas las circunstancias. Esa palabra no aplica a los pecadores, sino a lo justo renacido. Por eso cuando toma como método invocar el nombre del Señor para que sean salvos, uno está equivocado, ¿verdad? Por eso así no se va a conectar con el Espíritu de Dios jamás en esta forma. Única forma, única manera para conectarse con el Espíritu Santo es, ¿verdad? Oír el Evangelio. Y por la fe en Él, uno puede llegar a ser salvo. Sí. Por eso es importante que estemos bien claros con este tema de dos doctrinas. Hoy, ¿verdad? Compartí sobre dos doctrinas que están equivocadas, ¿verdad? Confesar con la boca para salvación. Y será salvo por aquel que invocar el nombre del Señor. Ambas doctrinas tampoco traen a uno, ¿verdad? A la conexión del Espíritu Santo jamás. Está muy, ¿verdad? Generosamente, como generalmente, ¿verdad? Se utiliza esa doctrina, pero en método equivocado. Por eso no pueden conectarse con el Espíritu de Dios. Si alguien quiere ir, ¿verdad? Hacia Nicaragua, supongamos, aquí estando en San José, ¿verdad? Tiene que viajar al norte. Viajando al sur, nunca llegaría a Nicaragua. Si no, uno puede encontrar el Panamá. Uno, si quiere viajar al Panamá, tiene que viajar al sur. Viajando al norte, nunca pueden llegar a Panamá, ¿verdad? Así está pasando. Así está pasando hoy en día, ¿verdad? Y también tomar una doctrina o una orientación equivocada nunca llegan al, ¿verdad? Destino verdadero, que es el reino de Dios. ¿Sí?
Sí, por eso y hoy profundizamos con dos esas doctrinas que están, ¿verdad? Y enseñadas, pero muy equivocadamente, ¿verdad? Entonces, y, chequeamos un poco con la Biblia, ¿verdad? Sobre toda doctrina que está equivocada, ¿verdad? Confesar con la boca para salvación. Confiesan mucho hoy en día, pero nunca llegan a ser perdonados. Sigue siendo condenado bajo cobertura de culpabilidad todavía, ¿verdad? Porque está aún, ¿verdad? Y equivocado. Por eso el Señor dice, arrepentidos. ¿De qué arrepentirse? Del camino equivocado, de mal doctrina, de cualquier enseñanza equivocada. Según tradición, según enseñanza de hombre, todo hay que, ¿verdad? Dar vuelta para volver a la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Por eso otra doctrina que tocamos era, será salvo todo aquel que invocar el nombre del Señor. Tampoco, ¿verdad? No por invocar ese asunto de justo renacido. Para renacer, no, ¿verdad? Únicamente el Evangelio de Cristo tiene poder para la salvación. ¿Para quién? Para aquel que cree final, ¿verdad? Por eso se cree con corazón, ¿verdad? Para justicia. Esa parte está hablando de la salvación, perdón del pecado. Pero dice, con confesión, ¿verdad? Y para la salvación. ¿Esto qué es? Salvación de vida cotidiana para llevar una vida recta y protegida de toda influencia pecaminosa del mundo, ¿verdad? Por eso es importante, siendo justo renacido, confesar su fe. Con esa actitud y predicando y confesando su fe como cristiano renacido, no se contamina de cosas del mundo. Y se guarda muy bien, sano y limpio puede ser también, ¿verdad? Sí, por eso, y invocar también asunto de justo, no para ser justo. Resultado, como resultado de ser salvo justo, se va a invocar. No para ser justo, como una condición nuestra. Eso es lo que compartimos esta noche, ¿verdad? Entonces oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran misericordia y tiempo, Señor, para poder profundizar con el detalle de las doctrinas que están antibíblicas, pero realmente, Señor, este discernimiento muy importante para poder llevar una predicación correcta conforme a la verdad divina de nuestro Señor. El mundo entero hoy en día está en una confusión muy grande, Señor, porque el diablo aún dominando este mundo engaña demasiadamente a mucha gente, Señor. Pero, Señor, que guarde a todos nuestros hermanos y hermanas y a todos nuestros invitados oyentes para que puedan tener buen discernimiento y estén bien fundados en la fe verdadera, en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, y mañana vamos a llevar, ¿verdad?, charla abierta con pregunta y respuesta, ¿verdad?, tema libre. Si algunos que dudan, oyendo hasta hoy, también, ¿verdad?, en charla con doctrina falsa y el discernimiento, pueden llegar mañana para también hablar más detalladamente, ¿verdad? El sábado a las 10 de la mañana vamos a llevar el seminario bíblico para niños. Y sí, espero que vengan todos los niños que están cerca y lejos, ¿verdad? Buscando la palabra de la salvación, para que todos estén bien confirmados con la salvación. Y aún son chiquitos, pero ellos ocupan la salvación, porque nacen ya en condición de ser pecador por Adán, ¿verdad? Y ellos mismos saben que están pecando. Su conciencia enseña que ellos están bajo la condenación. Todos los niños ocupan a Cristo. Por eso invitemos a todos para que ellos puedan llegar al seminario bíblico que llevamos cada sábado a las 10 de la mañana, ¿verdad? Para todos los niños y los padres también, ¿verdad? Sí, el domingo y a las 11 de la mañana continuamos con el culto virtual, ¿verdad? Este domingo vamos a compartir un tema muy importante, que es la predestinación y el libre albedrío, ¿verdad? Entre dos opciones. ¿Cómo enseña la Biblia? Buscando cada parte, profundizándola, compartiremos, ¿verdad?,
y estemos todos juntos. Sí, muchas gracias por todo. Hoy hasta aquí vamos a compartir.